60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona. Bueno, y el asesinato de 11 militares en una emboscada en Orellana ha sacudido a todo el Ecuador y ha expuesto también las profundas debilidades del Estado para enfrentar las economías criminales que se afianzan en su territorio. En un país que se enfrenta a una creciente violencia relacionada con el narcotráfico y la minería ilegal, el desafío no solo es militar, sino también político y social. Pero ¿estamos realmente preparados? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña Luis Córdoba, él es investigador del programa Orden, Conflicto y Violencia. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Giselle, muchas gracias por la invitación, un saludo a la audiencia y a quienes hacen esta importante emisora. Doctor, ayúdenos a entender un poco cómo en un país bajo declaratoria de conflicto armado interno se produce una emboscada tan letal contra militares sin que las fuerzas del Estado puedan anticiparse o prevenir este tipo de ataques o tener algún tipo de información sobre lo que podría pasar en una zona en la cual están interviniendo. Bueno, la razón es bastante obvia al tenor de la evidencia que hemos visto en los últimos años. Y esto se resume en que las Fuerzas Armadas es una organización penetrada por la criminalidad y por la corrupción. Quiero hacer mención, Giselle, que no es la primera vez que estamos ante un evento donde la hipótesis para explicar este macabro resultado es precisamente la filtración de información. Uh-huh. Quiero recordar a la audiencia, por ejemplo, que el 24 de enero del 2023 se detuvo a una red de 25 marinos que vendían información de inteligencia a grupos narcotraficantes de Colombia y Ecuador en la provincia de Esmeraldas. ¿Cuántos de ellos fueron procesados? Hasta ahora no sabemos. Vámonos un pasito más atrás. El 7 de noviembre del 2021 se produce el sabotaje al radar de Montecristi bajo cuidado de Fuerzas Armadas. 13 soldados o 13 militares fueron procesados. Hasta el día de hoy no hay sentencia. Y por último, el 26 de agosto del año anterior, 2024, se detuvo precisamente en la zona de Buenos Aires de la provincia de Imbabura, vinculada a minería ilegal, a un teniente coronel y a 14 personas más que transportaban oro ilícito en una camioneta del Centro de Inteligencia Estratégica del Estado. Estos tres datos, estos tres eventos nos revelan que Fuerzas Armadas, una importantísima institución y vital institución del aparato de seguridad del Ecuador, lamentablemente no está conduciendo adecuadamente el proceso de depuración. ¿Pero cuáles serían, ahí doctor, están los resultados? ¿Pero cuáles serían específicamente esas fallas estratégicas o de inteligencias que están permitiendo que las Fuerzas Armadas sean permeables a este tipo de hechos? Es decir, que también que se filtre información, que la corrupción llegue tan lejos, que se filtre información vital, corriendo riesgo incluso una operación tan grande y con vidas humanas. Bueno, lo que pasa que, Giselle, la minería ilícita, en primer lugar, es una economía con una enorme complejidad y arraigo social. No estamos hablando solo de organizaciones que militarmente van y cavan para sacar oro y llevársela. Estamos hablando de la movilización de un tejido social comunitario que naturalizó estos mecanismos precisamente ante la impavidez y la indiferencia estatal. Entonces, desde el punto de vista de la inteligencia y la contrainteligencia, hay fallas graves que ponen en duda qué es lo que está pasando con los operativos. Pero desde el punto de vista institucional, observamos que hay un reiterado patrón de eventos que nos llevan a resultados catastróficos para el país. Los que menciono son apenas 3, pero podríamos contar al menos 15 o 16 casos bastante parecidos. La segunda cosa, Giselle, es esto. Es fundamental reconocer que el problema de Orellana y Sucumbíos con la presencia de estructuras criminales de Colombia es realmente muy serio, porque estamos hablando de gobernanza criminal bastante bien arraigada y posicionada en esa zona. Para dar un dato que es absolutamente importante y elocuente, en una entrevista al jefe policial
de la zona de Sucumbíos, publicada el 9 de noviembre del 2024, él reconocía ya que en las provincias de Orellana y Sucumbíos hay procedimientos de limpieza social a cargo de los comandos de la frontera. Es decir, están asesinando selectivamente a gente vinculada a la delincuencia para tener control y monopolio de las economías ilícitas. Esto se sabía, esto se conoce. La respuesta del Estado no puede ser solo llevar más militares para enfrentarles. La respuesta del Estado tiene que ser cómo disputa la base social que ha perdido el Estado en esas localidades. Lo hemos dicho siempre, de la mano, no solo los militares de las calles, sino también proyectos sociales para trabajar con las comunidades, sobre todo estas zonas tan alejadas. ¿Qué tan efectivos entonces podríamos decir que han sido los operativos del Estado para enfrentar justamente a la minería ilegal? Pese a la militarización, los grupos criminales parecen tener una ventaja territorial y, como usted decía, también táctica, ¿no? Mire, los operativos militares contra la minería ilícita son un saludo a la bandera, y le invito a la audiencia que lea los informes que la revista digital Plan B ha venido publicando desde hace algunos años, que demuestran el nivel de complicidad de autoridades políticas locales, de autoridades del ministerio, y obviamente de agentes militares y policiales, porque, Giselle, cuando hablamos de minería ilícita hablamos de la movilización de docenas de retroexcavadoras y de camiones que mueven toneladas. Eso no es fácil de ocultar. Obviamente eso no se puede ocultar. Estamos hablando de cientos de personas vinculadas a esta economía ilícita. Entonces, solo es descabellado pretender que con la fuerza militar, capturándole a 1, a 2, a 3 objetivos militares, vamos a lograr cambiar la economía ilícita, si es que no existen otro tipo de incentivos que ofrece el Estado para que la población pueda insertarse de otra manera. Entonces yo creo que ahí lo primero que hay que reconocer es que el Estado está dando palos de ciego contra la lucha de la minería ilícita. Y estas llamadas a la heroicidad que hace el Ministerio de Defensa, lamentablemente no tienen, no contrastan con una realidad. Mire lo que le voy a dar como dato, que es fundamental entenderlo. En el 2018, el gobierno nacional declaró la moratoria minera en aquel entonces. Sin embargo, del 2018 al 2024 se han otorgado 652 concesiones mineras a nivel nacional. ¿Cómo es posible que si había moratoria minera se les entregue 652 concesiones a más personas? Eso es corrupción en el sector público. Esa es corrupción en el ministerio. Entonces, ¿cómo queremos resolver el problema de la minería ilícita llevando a militares a jugarse la vida frente a estructuras que están entrenadas en la guerra, como los comandos de la frontera, cuando no hacemos nada por resolver la corrupción en los ministerios? Este es un jalón de orejas que hay que darle al presidente de la República para que, por favor, asuma con responsabilidad los problemas de la delincuencia y la criminalidad. Porque pretender que esto se va a resolver con más mano dura es simplemente poner en riesgo la vida de más soldados del país. Pero justamente en eso también cabe, yo creo, recalcar en la responsabilidad que tienen por el abandono constante que han tenido estos sectores del país, ¿no? Esa escalada de violencia en estas zonas, en el oriente ecuatoriano, considerando la falta de control en regiones como precisamente donde ocurrió este hecho, Orellana, ha permitido el fortalecimiento de estas economías ilegales. Es el abandono totalmente de estos territorios, no de este gobierno, sino, no solo de este gobierno, sino de los gobiernos anteriores también. Son zonas completamente abandonadas en lo social. Y además hay que entender, Giselle, cuál es la naturaleza del conflicto que está permeando cada vez a nuestro país. Me refiero al de Colombia. En Colombia, después de los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno colombiano, recordemos, quedaron muchas disidencias armadas. Y ni siquiera los acuerdos de paz se pusieron en práctica y se implementaron, porque esos acuerdos implicaban una reforma agraria importante en Colombia. Como no se implementaron esos acuerdos, las disidencias reclutaron nuevamente a muchos de los 13,000 farianos que se desmovilizaron inicialmente. Es que esa gente, ¿a qué se dedicaba?
si se desmovilizaban de la guerrilla? No tenían otro trabajo, no sabían qué más hacer. Exactamente. Es decir, no solo que no les dieron los incentivos adecuados para insertarse socialmente, sino que no respetaron ni siquiera los acuerdos firmados. Me refiero al gobierno de Duque, de Iván Duque, que fue el que le sucedió al gobierno que hizo la paz. Entonces, ese fenómeno de Colombia es un fenómeno de un orden público construido por aparatos paraestatales. Eso es la herencia que dejó Colombia, y eso es lo que cada vez se ve con mayor fuerza en las provincias de Sucumbíos y Orellana. Vemos una gobernanza híbrida, donde las instituciones formales del Estado operan con connivencia y complicidad de estos grupos armados paraestatales. Y esto en Lago Agrio es Vox Populi, hay evidencia periodística suficiente de cómo en Lago Agrio quien impone el orden y la ley no son la policía ni las Fuerzas Armadas, sino son precisamente estos grupos armados con experiencia de guerra que vienen de Colombia. Entonces, ¿qué es lo que estamos pasando? No estamos mirando la dimensión del problema y queremos seguir enfrentando o abordándolo con enfrentamiento militar, un problema que tiene obviamente una raigambre mucho más multidimensional. Raíces mucho más profundas, sí. Claro, y decir, Giselle, que es fundamental resumir esto. En Fuerzas Armadas no se está asumiendo con mucha urgencia la reforma institucional que tiene que haber para la depuración de sus instituciones, de sus filas. Esto es fundamental decirlo, porque a medida que va avanzando y pasando el tiempo en el marco de este conflicto armado que ha declarado el presidente, lo que vemos es un mayor empoderamiento a Fuerzas Armadas para darles a ellos la posibilidad de que resuelvan el problema de la violencia. Pero lo que no se comprende es que al hacer eso, al sobreestresar institucionalmente a una institución como Fuerzas Armadas, lo que estamos es abriendo mayor fisura en su propia organización para que penetren estructuras criminales, para que coopten a soldados de Fuerzas Armadas y puedan ir generando mayor espacio para la gobernanza criminal. Claro, esa salida, esa posición que ha mantenido de manera tosuda el gobierno de Guillermo Lasso y el gobierno de Daniel Noboa de militarizar el orden público como la única solución posible, nos está llevando a este tipo de masacres. Así que si hay que reconocer responsabilidades políticas, hay que saber apuntar hacia donde corresponde. Y ahí la política del gobierno y su miopía estratégica nos está llevando a estos resultados tan letales y tan tristes para el país. Ahora, hoy por hoy que estamos inmersos en esta guerra, como se le ha denominado y por decreto, ahora ¿qué impacto puede tener este tipo de hechos como la emboscada y la muerte de estos 11 militares en la moral y la percepción de seguridad de las tropas y también de nosotros, de la población civil en general, que se supone debemos sentirnos protegidos por parte de estos operativos que realiza la fuerza pública? Bueno, yo creo que hay varios aspectos, varias lecturas que podríamos dar. La primera, efectivamente, recordemos que cuando apenas se declara el conflicto armado interno en enero del año anterior, después de 5 meses ya se conocía que más de 6,000 solicitudes de baja voluntaria fueron presentadas en el Ministerio de Defensa. Es decir, no es que a la tropa este tipo de operativos, tanto en la frontera norte como incluso en zonas urbano-marginales como el noreste de Guayaquil, les agrade. Y no les agrada no por falta de compromiso, patriotismo o profesionalismo. No les agrada porque ellos son conscientes de lo ineficaz que resulta esta movilización en territorio cuando no se hace nada por contrarrestar a los grandes tentáculos a nivel financiero y estatal, que son los que permiten que el mercado ilícito del oro o que permiten las economías ilícitas en el país. La segunda lectura que hay que hacer efectivamente es que el mal predicamento que está pasando ahorita el servicio de inteligencia militar, pero también el CIES nos debe poner alerta al país, porque no podemos seguir esperando y tolerando que estos errores puedan ser canalizados con resultados tan trágicos como el que vivimos el 9 de mayo. Por lo tanto, yo creo que ahí es fundamental decir nuevamente, esto está sobrediagnosticado, es imprescindible una reforma del aparato de inteligencia, del sistema de inteligencia, y ahí no estamos afrontando esa tarea como país ni como el Estado. Y la tercera lectura que me parece además más peligrosa aún, esto que acaba de ocurrir ratifica y reitera lo que se ha venido
presentando a la opinión pública a través de investigaciones periodísticas. Investigaciones que al parecer el gobierno no las lee porque no se informa de qué es lo que está pasando allá para tomar decisiones y mirar con otros ojos. ¿Cuál es la visión más clara sobre esto? La capacidad que han adquirido organizaciones armadas para ejercer orden y control social en la provincia de Orellana y Sucumbíos. No es entonces solo el problema vinculado a la minería ilícita, por favor, no solo es con la minería ilícita, es la construcción de una nueva gobernanza en el marco de organizaciones criminales y de organizaciones armadas, pero que también están vinculados a intereses empresariales formales y que están vinculados a intereses políticos de esas localidades. Esa es la dimensión y la complejidad con la que hay que mirar este problema y no reducirle a un problema de enfrentarle con más bala y que vamos a ganar esta guerra. Eso es realmente no entender o querer tomar del pelo nuevamente al país. Y entonces, para terminar, ¿hasta qué punto la declaratoria de conflicto armado interno ha sido efectiva en enfrentar justamente a estas estructuras criminales que, por el contrario, muchos dicen, ha contribuido a una militarización que agrava en estos enfrentamientos violentos que los estamos viendo todo el tiempo, pero que no solucionan el problema? Me parece que es evidente que el discurso de guerra y de conflicto armado interno no ha logrado ser efectivo y tampoco ha logrado ser eficaz en los territorios. La escalada de violencia criminal no solo está dada por la frecuencia, Giselle. En el 2025 no solo hay una mayor frecuencia de homicidios, sino lo más peligroso y lo más grave es que vemos cada vez una mayor visibilización de esta violencia a través de masacres, de asesinatos múltiples. Entonces, este fenómeno de la visibilización de la violencia se da de lo que se ha estudiado en América Latina sobre las olas de violencia criminal en Colombia y en México desde los años 80 hasta la primera década del siglo XXI, los estudios empíricos dicen que hay dos factores que explican bastante de estas olas de violencia. El primero, los cambios y la competición en los mercados ilícitos, la fragmentación de las organizaciones, etcétera. Y el segundo, y determinante, la fragmentación del Estado, la falta de capacidad de coordinación y de penetración en los territorios. Y es eso lo que está pasándole factura al país. Estamos viviendo un gobierno que prefiere ganar la narrativa en las redes digitales, pero no ganar la base social en los territorios con una acción y gestión efectiva. Y por eso los límites de esta política de seguridad son cada vez más elocuentes. No creo que en el 2025, si continúa la idea del conflicto armado interno, podamos ver mejores resultados. Al contrario, se va a recrudecer la violencia. Con eso me quedo, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes, muchas gracias también. Una buena tarde. Estuvo con nosotros Luis Córdoba, investigador del programa Orden, Conflicto y Violencia.